están? Espero estén disfrutando el curso y sirva para ordenar y facilitar, por supuesto, para todos los que ya tienen alguna experiencia, pero que de una u otra manera se han formado solos. Y también espero que esté siendo útil para preparar a muchos maestros y predicadores, porque la iglesia realmente los necesita. Así que ánimo con lo que están aprendiendo, ánimo con ponerlo en práctica. Hoy vamos a hablar acerca de explicar y aplicar, o sea, la explicación y la aplicación de aquello que se va desarrollando en el cuerpo del sermón, porque ahí es donde están las enseñanzas y allí es donde tenemos que aprender a explicar y, por supuesto, tratar de aplicar de la manera más simple y más directa posible aquello que vamos transmitiendo. Entonces, aunque les parezca un repaso, hablemos un minuto más acerca de la idea central, porque tiene tanta importancia, pero además porque la idea central, que es, ¿no es cierto?, una oración completa que resume la enseñanza del pasaje, tiene que estar siempre muy bien conectada con las enseñanzas y con las aplicaciones que nosotros vamos logrando hacer. Porque si no logramos eso y queda desconectada, en el fondo estamos desviando la atención de la mente de los oyentes. Y eso es un problema en la retórica, en la predicación, en la oratoria. Es un problema que nosotros hagamos que las personas estén pensando en cosas diferentes, paralelas, porque no se orientan bien. Por eso, a veces las personas cuando salen de la iglesia se quedan con una anécdota que les llegó mucho, o con alguna ilustración en particular, o con un chiste del predicador. Y si uno le pregunta qué fue lo más importante que vieron, bueno, dicen eso, porque es lo que más les quedó. Pero la verdad es que el predicador cumple su objetivo cuando la gente, al salir de un mensaje, se lleva por lo menos la idea central. Es decir, se lleva el contenido fundamental, el tema de centro, la idea de centro, y claro, hay otras cosas que les gustaron un poco más que otras, que le entretuvieron más, que los animaron más, que les llegaron más, sí. Lo mismo cuando vemos una película. Seguramente no todos vemos exactamente lo mismo al ver una película, y algunos se quedan más con una parte, les gusta más tal vez la acción o un diálogo o alguna cosa así. Pero en definitiva, todo el que está poniendo atención en una película debiera llevarse a su casa el contenido central, el mensaje que el escritor y por supuesto el director trataron de transmitir. Lo mismo pasa en la predicación. Si el predicador no logró eso, entonces está confundiendo a la gente. Por otra parte, la idea central encaja perfectamente con la forma en que funciona el cerebro humano. Nosotros pensamos, como ya les he contado, de manera lineal, y vamos desarrollando las ideas una sobre otra y vamos hilándolas para que nos den sentido. Y si algo queda desconectado, el cerebro también se desconecta. Es importante que tengas eso en perspectiva. Los medios de comunicación utilizan ampliamente este aspecto de la idea central. Y quisiera proponerles una tarea, que aprovecharan, ya que cuando vemos televisión siempre hay publicidad, que aprovecharan eso para aprender cómo lo hacen expertos, porque en 30, 40 segundos, que es más o menos lo que dura un spot publicitario, tienen que comunicar cuántas ideas creen ustedes. Una idea central que es la que quede dando vuelta en el oyente, sea a través de un slogan, sea a través de un jingle, ¿no es cierto?, que es una canción, sea a través de imágenes, a través de cualquier cosa, ¿no es cierto? Por ejemplo, una idea central típica es: compre este producto. Bueno, eso es muy obvio, pero es lo que al final quieren que hagamos. Compare con la competencia, somos mejores y más baratos. Típico, ¿no es cierto? Es lo mismo de antes, pero le agregamos algo nuevo. Entonces vale la pena volver a comprarlo porque le agregamos esto. Los mejores lo usan. Y por supuesto, si usted lo usa, será como, se va a parecer a, ¿no es cierto? Y entonces aparecen otras que dicen, lo valemos, ¿verdad? O qué sé yo, y tantas cosas por el estilo, que son slogans que tratan de encajar
en la idea central de que ese producto vale la pena comprarlo, conocerlo, atesorarlo y desechar la competencia. Eso es lo que hacen en la publicidad. Y lo que están haciendo es utilizar este mismo método de la idea central. El problema con muchos predicadores es que al no usarla, confunden la mente del oyente, no comunican bien el mensaje que quieren establecer, las enseñanzas parecen desconectadas y entonces parece como que tiró un abanico de cosas, como disparar con escopeta, o sea, muchísimos perdigones. Algunos llegaron, entonces, interesante, esto me llegó, eso me llegó tanto, eso me divirtió, muchas cosas. Pero ¿qué es lo esencial? ¿Con qué me debo ir para la casa? ¿Qué es lo que Dios quiso comunicarme hoy? Si el predicador no lo ha dejado claro, ha fallado básicamente en su tarea principal. Por eso quiero ahora mostrarles algunos aspectos que están muy conectados con el tema del estudio bíblico, el método de estudio bíblico, en particular la exégesis. La exégesis tiene que ver con esto de la ciencia de la interpretación. Y eso lo veremos en el curso de métodos de estudio, no es de acá. Pero es importante mostrarles en este minuto esta conexión, porque la manera en que nosotros interpretamos tiene mucho que ver con la forma en que vamos a explicar lo que estamos tratando de comunicar y por supuesto después con la manera en que lo vamos a aplicar. Entonces eso es lo que tiene que estar muy claro en nuestra mente. Y quiero hablarles de estas formas de llegar al texto que se llaman la forma literal o en contraposición el literalismo, una técnica que se llama alegoría y otra que se llama tipología. Y como dije, no voy a profundizar mucho en esto porque es para métodos de estudio, pero sí quiero mostrarles lo que pasa cuando no estamos conscientes de cómo estamos haciendo el trabajo y lo que puede producirse. Aquí tienen un ejemplo. Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículos 7 y 9, dijo, yo soy la puerta, ¿no es cierto? Yo soy la puerta de las ovejas, etcétera. Las ovejas escuchan mi voz y todo es el mensaje del buen pastor. Pero allí dijo esto muy claro. Cuando nosotros vemos ese texto de manera literal, si uno entiende que Jesús está usando un símbolo, entonces interpretar el texto literalmente significa entender cuando en el texto ocurren figuras de lenguaje. Y en este caso es un símil, es una comparación, una metáfora. ¿Ok? Entonces, yo soy la puerta. Cuando interpretamos eso de manera literal, entendemos que la fe en Jesús es la entrada y la protección a su rebaño. Jesús se está colocando aquí como la entrada, la protección. Y cuando creemos en Él, eso es lo que pasa. Pero si nosotros tratáramos de hacer una especie de interpretación literalista, o sea, súper literal, la conclusión es que Jesús era una puerta. Y eso es bastante absurdo, ¿no es cierto? Y si nosotros dejamos llevar la imaginación y usamos la Biblia como pretexto, pero con mucha imaginación, hacemos una alegoría. Y entonces podemos decir, Jesús trajo la entrada a una dimensión cósmica, a un universo paralelo. ¡Wow! Suena tremendo, suena espectacular. Está, ¿no es cierto?, para los ufólogos, que harían felices con eso ellos. Pero no tiene nada que ver con el texto. Entonces, el literalismo tiene problemas y la alegoría también. La interpretación literal es lo que corresponde acá y una imagen, en este caso, habla mejor que 1000 palabras. Ustedes ven ahí, esta es la imagen de precisamente como sería un lugar para guardar el rebaño en la noche y tiene una sola entrada. Y en esa entrada se colocaba el pastor para que las ovejas no pudieran salir ni tampoco pudieran entrar algún tipo de enemigos como lobos o chacales o cualquier cosa así. ¿Se dan cuenta? Eso es en el contexto del pasaje, en el contexto cultural, histórico, lo que vamos aprendiendo. Eso es lo que significa. Y cuando Jesús dijo yo soy la puerta, no estaba diciendo yo soy una puerta literal, no estaba diciendo yo vengo a abrir una dimensión no. Yo soy el pasadizo, la entrada.
y la entrada va a ir por los que me creen, los que oyen mi voz. Yo dejo pasar o no dejo pasar. Al no dejar pasar es una protección, al dejar pasar es porque son aquellos que son mis ovejas. Bueno, todo eso es el mensaje de ese precioso pasaje. Pero ahí tienen un ejemplo de lo que pasa por aplicar mal un método de estudio y obtener una enseñanza errada, y eso entonces lo transmito, y por supuesto la aplicación va a ser también equivocada. Mira este otro ejemplo. Esto es mi cuerpo, dijo Jesús en Mateo 26, versículo 26, y lo dijo también en otras partes, porque esto está en los evangelios sinópticos, o sea, en Mateo, Marcos, Lucas, y también está en 1 Corintios capítulo 11, cuando Pablo habla de la Santa Cena. Jesús dijo, esto es mi cuerpo, y lo hizo, ¿verdad?, partiendo el pan y entregándoselo a sus discípulos. Es un lenguaje de comparación. Pero si nosotros no quisimos ser o no debemos ser literalistas, y entonces no entendemos que Jesús sea una puerta, ¿por qué podemos llegar a entender en este pasaje que Jesús se convierte en el pan? ¿Se das cuenta? Y ese mismo sistema de literalismo que produce una aberración de enseñanza es perfectamente aceptada en otras corrientes. El catolicismo ha usado esta interpretación para hablar de una doctrina muy importante para ellos, que es la transubstanciación, o sea que Jesús en ese momento se convirtió, el pan se vuelve el cuerpo de Cristo literalmente, y la gente en la misa, entonces en la Eucaristía, come literalmente el cuerpo de Cristo. Eso es una interpretación literalista. Y nuevamente, una buena manera de llegar al texto es entender que lo literal es que Jesús estaba haciendo un memorial, y por medio de este símbolo, cada vez que nosotros nos reuniéramos y comiéramos del pan y bebiéramos de la copa, recordamos su sacrificio. El pan es partido, así como su cuerpo fue partido, fue molido en la cruz, y la copa representa entonces el contenido, la sangre, ¿verdad? Está representada por el vino, y ese es otro símbolo, y en este caso Jesús lo amplió porque dijo, es la copa de un nuevo pacto. ¿Me sigues? O sea, aquí hay muchísima enseñanza preciosa, pero el literalismo o una alegoría nos va a arruinar esa enseñanza, y por tanto también la interpretación. Si nosotros queremos ser consecuentes en la manera que usamos el texto, debemos ser siempre consecuentes, porque ya les he dicho, el método correcto de interpretación, el método histórico, gramático, literal, literario, ese método, que es el adecuado para una correcta exégesis, es lo que tenemos que aprender en los métodos de estudio bíblico, y si no lo aprendemos, no lo vamos a hacer bien en la interpretación, y eso deja la patada, mis hermanos, en después la predicación. Por eso que aunque la persona tenga enormes habilidades homiléticas, lo haga muy bien, precioso, sea un gran comunicador, al final lo que queremos es que comunique Biblia, no sus ideas ni su gran imaginación. Queremos que comunique el mensaje de la palabra de Dios. ¿Ok? Así que dale, te animo mucho con el estudio porque es importante. Otro ejemplo que les va a servir muchísimo. Abraham, cuando casi sacrifica a Isaac, y está en este capítulo 22 de Génesis. Cuando interpretamos eso literalmente, lo que entendemos es que el Señor estaba probando la fe del patriarca. Y Abraham salió súper bien porque estuvo dispuesto incluso a entregar a su hijo, lo cual es un nivel extraordinario de obediencia. Y por supuesto, porque nuestro Dios es como es, lleno de gracia, lleno de amor, no pensaba por ningún motivo que hubiera un sacrificio humano, y al final rescató a Isaac y le proveyó un sustituto, que fue este carnero que se enredó en la zarza. Y todo eso es una enseñanza maravillosa. Cuando llegamos acá, nos damos cuenta que existe también una posibilidad de interpretación que se llama tipología. O sea, algo que ocurrió en el pasado y que tiene una enseñanza profética.
es como si fuera una sombra de algo que va a completarse en el futuro. Y claramente, Isaac representa a nuestro Señor Jesús y Abraham a nuestro Padre Dios, pero en este caso el Padre no rescató al final al Hijo, a Isaac, sino que lo entregó y permitió que muriera en la cruz. Entonces tiene una doble enseñanza. ¿Ok? Y eso es re interesante y maravilloso, porque una tipología es una forma correcta de interpretar, pero siempre es secundaria. Porque la primera enseñanza es aquella que fue dirigida a los oyentes originales. De lo contrario, si lo único importante aquí fuera la tipología, esta forma profética de ver el texto, entonces no habría tenido ninguna enseñanza original para los oyentes. Y eso no puede ser. ¿Me entiendes? El texto fue entregado para gente hace miles de años. Esa gente tenía que recibir algo, entender algo, aplicar algo. Y nosotros vamos tomando esas enseñanzas y las vamos trasladando al futuro, a nuestro presente, por medio de la interpretación y la aplicación, la contextualización. ¿Me sigues? Pero todo eso hay que hacerlo correctamente. Y dentro de eso existe en algunos casos la tipología, que no es igual que la alegoría, ni menos aún que el literalismo. Por eso estaba mencionando estas cosas, porque es importante tenerlas presentes. Si vamos de verdad a hacer buenas explicaciones y por tanto buenas aplicaciones, necesitamos un buen entendimiento del texto. Y eso es estudio. Claramente el Espíritu Santo nos va a ayudar, pero te puedo asegurar, el Espíritu Santo nos ayuda a hacer aplicaciones profundas, aplicaciones pertinentes, nos ilumina el texto para darle todo el sentido y que nos llegue primeramente a nosotros y así podemos aplicarlo a los oyentes. Pero Él no va a reemplazar en nosotros el trabajo de estudio. Porque si el Espíritu Santo nos soplara directamente lo que el texto significó para los oyentes originales, significa que todos los estudios de arqueología que se han hecho, de trasfondo y de investigación en los idiomas originales, no tenían ningún sentido ni ninguna importancia, porque el Espíritu Santo nos iba a decir directamente qué significaba esto. Y la verdad sería maravilloso que así fuera. Pero en mis 30 años de experiencia, el Espíritu Santo me ayuda a aplicar, me ayuda a disfrutar el texto, a vivirlo, a obedecerlo. Pero nunca me dice, me sopla al oído, mira, olvídate de todos estos libros, porque esto, lo que significó para los oyentes en ese tiempo era esto, pero lo que quiero que entiendas ahora es esto. Eso, que yo sepa, no pasa y no debería pasar, porque el Espíritu Santo nos guía a la verdad. ¿A qué verdad? La que está en su palabra. Y su palabra debe ser entendida correctamente en su tiempo, en su contexto, en su historia, en su gramática, en su forma de cómo fue expresada. Dios la reveló en una época, en un tiempo específico. Y eso necesitas saberlo. ¿Ok? No estoy tratando de quitar el romanticismo de todo esto, porque el Espíritu Santo de verdad que es esencial en todo este aspecto, pero estoy tratando de poner los pies en la tierra, los tuyos, y decirte, si no estudias, no te dediques a predicar, porque lo que vas a hacer es decirle a la gente lo que se te ocurre que el texto significa, y puedes realmente confundir a más de una persona. Más ejemplos, porque de verdad que esto es re importante e interesante. Más ejemplos de problemas de interpretación que generan, por supuesto, malas explicaciones y después malas aplicaciones. Aquí tienes un ejemplo súper conocido y re bonito, el de el buen samaritano. La historia del buen samaritano es una parábola que el Señor le dio a un escriba que le estaba preguntando, bueno, ¿quién es mi prójimo? ¿Ok? No voy a entrar en todo lo que el pasaje trabaja, el contexto, es demasiado. Pero eso era. El Señor le está respondiendo al escriba que le preguntó, Señor, bueno, ¿quién es mi prójimo? Y tratando de pillar en cierta manera a Jesús. Y Jesús le dijo, mira, te lo voy a contestar de esta manera.
y le habló de esta parábola del buen samaritano. Entonces la respuesta a la pregunta de quién es mi prójimo, Jesús se la respondió diciendo, mira, no es importante que te preguntes quién es tu prójimo. Lo importante es que tú te preguntes de quién puedes ser tu prójimo. ¿Y de quién vas a ser prójimo? Con quien hagas misericordia. Esa es la enseñanza fundamental del pasaje del buen samaritano y es la forma literal de trabajar una parábola, que por supuesto es una historia ficticia, pero con enseñanza. Bien, esa es la manera. Pero esta parábola se ha usado por siglos de forma alegórica. Y en esta forma alegórica se dice, por ejemplo, el samaritano es Jesús, despreciado por los judíos, pero misericordioso, compasivo, sanador. Y el herido somos todos nosotros. Y Jesús nos ve botados en el piso, aunque nosotros ni siquiera lo notemos, y Él se acerca, cura nuestras heridas. Y así sigue y sigue. Después, el aceite con el que lo untó es, por supuesto, el Espíritu Santo. Y el posadero es Pablo. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo al restaurar completamente el hombre es disipularlo. Eso es lo que significa curar las heridas y tenerlo ahí en la posada hasta que esté súper bien y listo para seguir con su nueva vida después del encuentro que tuvo con el Señor Jesús. Lindas cosas, ¿no? Y todo suena bien y todo de una manera u otra está conectado con la Biblia. Pero es puro producto de la imaginación. Porque no nos menciona Pablo el texto, no nos menciona el Espíritu Santo, no nos menciona que el samaritano sea Jesús, no hay ninguna indicación de que Jesús dijera, mira, este hombre actuó como yo quiero actuar con ustedes. No hay ninguna indicación. Y cuando no existen estas indicaciones, si nosotros las inyectamos en el texto, estamos haciendo una alegoría, un producto de nuestra imaginación. Esto ha ocurrido, como te dije, por siglos, porque con el afán de lograr interpretaciones más llamativas, así como, oh, qué interesante lo que dijo, jamás se me habría ocurrido, o aplicaciones más potentes, entonces tratan algunos predicadores de sacar detalles de cualquier cosa, sacar cualquier detalle interesante y lo conecta con otro pasaje y hace una especie de bonito pebre y queda bien alineado y es rico, entretenido y todo el mundo se sorprende. Pero al fin es un abuso del texto, suena bien, pero es solo el producto de la imaginación, sin ningún control exegético. Si esto fuera posible, lo que nos está tratando de decir es que cada uno podría tener su propia interpretación del texto. Y eso no puede ser, porque significaría al mismo tiempo que Jesús en realidad no quiso decir nada específico, no quiso decir ninguna enseñanza específica, sino que largó una cosa que tiene múltiples posibles enseñanzas y cada uno saque la que puede, la que entiende o la que más le conviene. Y eso, mis hermanos, es un descontrol exegético que ha conducido históricamente a las más terribles herejías. Mira, esto del sistema de interpretación alegórico dominó el sistema de estudio bíblico de la Iglesia más o menos desde el siglo IV de nuestra era en adelante. Fue lo más potente en la Iglesia, sobre todo por la tremenda influencia de la escuela de interpretación alejandrina, donde estaba el gran y famoso Orígenes de Alejandría. Y eso opacó completamente el otro método de acercamiento a la Biblia, el método literal, el método histórico, gramatical, que se practicaba en la iglesia de Antioquía. Esa misma iglesia donde fueron separados Pablo y Bernabé para ser enviados como misioneros. Entonces existían en la iglesia primitiva estas dos escuelas. Lo más temprano, la escuela de Antioquía, con esta forma de interpretar, correcta, ¿no es cierto? Literal, histórica, gramática. Pero al mismo tiempo existía esta otra forma de interpretar,
que venía también del judaísmo, de los rabinos, esta forma alegórica, imaginativa, y que se hizo potente, muy fuerte en Alejandría, y de ahí llegó a todo el imperio, a toda la cristiandad de aquella época, cuando ya se estaba haciendo fuerte la Iglesia Católica. Y eso, mis queridos, arruinó en muchos sentidos la teología cristiana, en muchas formas. Solo hasta la Reforma, y los primeros reformadores también interpretaban alegóricamente, pero solo hasta la Reforma comenzó recién a volverse al método histórico, gramático, literario y literal. Y eso ha sido una tremenda pérdida para la teología cristiana. Pero es lo que tenemos, y por eso hay que hacerlo bien. Vas a encontrar todo tipo de escritores, hoy en día mucho menos frecuente, pero los antiguos, con muchas mañas alegóricas al acercarse al texto. No caigas en eso. Es lo más frecuente, es lo más fácil. Es el predicador que dice: el Espíritu Santo me indica y esto es lo que significa es. Pero si la verdad es que cada uno va a tener una interpretación privada de la Biblia, puede pasar cualquier cosa. No es revelación de Dios, porque en el fondo es como si fuera un puzzle. Cada uno lo arma a su pinta y saca lo que quiere y lo usa como quiere. Y eso, mis hermanos, no es ni lo que yo enseño, ni lo que creo que es correcto. Otro ejemplo más. Este es más delicado todavía, es más enmarañado. Se lo escuché precisamente a unos judíos que interpretaban el texto bíblico, haciendo ver las influencias de Jesús. Y es re interesante cómo lo usaron, muy mañosamente, muy inadecuadamente. En Lucas 22, cuando Jesús manda a sus discípulos que vayan a buscar el lugar y preparen el lugar para la última cena, ¿no es cierto?, antes de la cruz, entonces Jesús les dice en Lucas 22:10, Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y entonces estas personas que escuché se agarraron de este texto y dijeron: llevar agua, sacar agua de los pozos y llevarla a la casa era trabajo de las mujeres. Por lo tanto, que un hombre estuviera haciendo esto era algo extremadamente raro. Y eso significa que este hombre no debe haber sido casado. Quienes no eran casados en esta época, dicen ellos, eran los esenios, que mayormente eran célibes. Y por lo tanto, si Jesús conocía a esta persona, debe haber tenido mucho contacto con los esenios, y lo más probable es que Jesús también fuera un esenio. Esto, mis queridos, suena bien en círculos, ¿no es cierto?, de estudio, de estudiosos, suena maravilloso en una iglesia porque parece que estamos descubriendo América y que estamos dando una enseñanza extraordinaria y diciéndole a la gente: he descubierto a través de este pasaje que Jesús era un esenio. Pero saben, hermanos míos, es una terrible manera de acercarse al texto, porque no se puede sacar una conclusión tan grande que Jesús haya sido esenio. Y también lo dicen de Juan el Bautista, que Jesús haya estado apartado y que las enseñanzas que Jesús transmitió no eran algo especial venidas de arriba, sino que eran básicamente la transmisión de la secta de los esenios, y que entonces no tiene nada de novedoso. Eso es una forma de desprestigiar a nuestro Señor, y que es típico de los opositores. Suena interesante, suena como maravilloso, así rimbombante, pero es una falsedad, porque no se puede sacar una conclusión tan grande a partir de una evidencia tan pequeña, no respaldada por ninguna otra parte del texto y absolutamente dudosa. Si basta con que el hombre que llevaba el cántaro fuera viudo para que hubiera tenido que hacer eso, o que la esposa hubiera estado enferma en ese tiempo y él tuviera que reemplazarlo, y que no tuviera ni hijos ni hijas, y que simplemente era un hombre gentil y estaba ayudando a su esposa. Si habían excepciones en la época también.
Entonces, mis queridos, no se puede sacar una tremendísima enseñanza acerca de una mínima evidencia y que además jamás dice que el hombre que llevaba el cántaro fuera esenio. ¿Te das cuenta? Qué tremendas enseñanzas y aplicaciones podemos sacar de una manera tan errada de acercarnos al texto. En otras palabras, lo que quiero decirte, y con esto ya voy acabando con los ejemplos, es que somos llamados a predicar lo que está claro de la Biblia, no a descubrir novedades ocultas, ¿no es cierto? Súper novedades que a mí nomás se me ocurren. Especialmente si estamos comenzando como predicadores. ¿Qué nos gustaría, por supuesto, ser especiales, súper considerados y hacer una contribución y que nos consideren? Y, uy, este gallo sí que estudia, mira con lo que sabe. No, hermanos míos, mire, somos llamados a predicar la Escritura. Que el Señor sea glorificado, que la Escritura sea abierta y sea clara y sea de cambio y transformación para la gente. Nosotros somos solo instrumentos. Hagamos bien nuestra pega y vamos a ser mucho más fructíferos. Así que, por supuesto, reitero, necesitas buen material de estudio. ¿Ok? Y un último ejemplo que no puedo dejar pasar porque me cayó terriblemente mal cuando lo escuché. A un famoso predicador de estos del Evangelio de la Prosperidad, él estaba predicando sobre este pasaje de Juan capítulo 2, versículo 10, todo el capítulo 2 o la primera parte de las bodas de Caná de Galilea. Y entonces en el versículo 10 dice, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Esto es lo que dice el maestre Sala cuando está probando el agua convertida en vino. El vino que Jesús produjo era de mucho mejor calidad que lo que el novio tenía en la fiesta y que finalmente se le acabó. Bueno, Jesús hizo una cosa extraordinaria y no cualquier vino, el mejor vino. Estamos totalmente de acuerdo. Pero este hombre, un promotor del Evangelio de la Prosperidad, usó este pasaje para decir, ¿se dan cuenta? Jesús no produce cualquier vino, produce el mejor vino. Y eso significa que todos los que somos parte del reino de Dios estamos llamados a disfrutar de lo mejor. No a ser pobretones, no a ser gente que dé lástima, a ser del montón o de los de abajo, no. Somos llamados siempre a ser de los de arriba, a disfrutar de lo mejor, porque nuestro Dios es un Dios rico y que provee en abundancia, y por supuesto se refiere a abundancia material, a todos sus hijos. Y entonces este predicador, para ilustrar lo que estaba diciendo, fue, ¿no es cierto?, y sacó detrás del púlpito una botella y dijo, este vino que tengo acá es un vino caro, cuesta por lo menos $100 la botella. Y lo destapó con toda calma frente a la gente, ¿no es cierto? Se sirvió una copa y dijo, esto es el nivel de la vida que Cristo quiere proveerle a usted, a mí, a cada uno de nosotros. Y para eso tenemos que creer que el que ofrenda va a recibir de vuelta. Y por supuesto llegó al tema de la ofrenda, porque eso es el Evangelio de la Prosperidad. ¿Me explico? Entonces, usar mal el texto está en cada esquina, debajo de cada piedra, y hay que ser cuidadosos. Nosotros nos debemos a usar bien el texto porque es sagrado. Es un texto revelado por nuestro Padre Celestial y nosotros somos instrumentos. Es el texto el que tiene que brillar, no nosotros. ¿De acuerdo? Y con todos estos ejemplos, que espero que hayan sido ilustrativos y que te lleven a entender que de verdad hay que estudiar bastante, de verdad es muy importante los métodos de estudio, y que teniendo una buena enseñanza vamos a poder hacer buenas aplicaciones. Entonces ahora nos vamos para ir concluyendo en cómo se hace esto. Explicación y aplicación. Las enseñanzas, buenas enseñanzas obtenidas del estudio bíblico deben ser explicadas y luego aplicadas. Y lo que tratamos de hacer en esto de aplicar es llevar a las personas por el proceso, el mismo proceso por el cual nos ha llevado el Señor a nosotros
a través de los pasajes, a través del texto, ese proceso de aprender algo nuevo, atesorarlo profundamente en el corazón y luego aplicarlo, llevarlo a la práctica en la vida cotidiana. Ese proceso es el que queremos trabajar a través de un sermón en la vida de las personas. Y si logramos hacer eso, que las personas entiendan, o sea, aprendan, lo atesoren, lo crean, lo confíen sus vidas en eso, entonces podemos decirle, ahora lo que hay que hacer es, y esa es la aplicación. Eso es, en el fondo, lo que hay que hacer. Para explicar, tenemos que seguir este proceso. Explicamos lo estrictamente necesario de gramática, de significado de palabras en el idioma original, de asuntos de arqueología o costumbres de la época. Lo estrictamente necesario. Recuerda, por favor, el principio del iceberg que te enseñé en la clase pasada. Lo estrictamente necesario, porque seguro has estudiado o debes estudiar muchísimo para trabajar un texto, pero cuando lo vas a dar, entregas solo lo necesario, no para lucirse, no para aburrir a la gente o atiborrarla de conocimientos. No es para eso un sermón. Lo estrictamente necesario para llevarlos a la idea central. ¿Ok? Junto a las explicaciones podemos usar ejemplos o ilustraciones de situaciones conocidas para los oyentes, incluyendo experiencias del predicador. Todo lo que ayude, pero que no sea confuso, todo utilízalo bien. Ojo con ser demasiado autorreferente. Esto es algo que tengo que decirle porque tiene mucho que ver con la personalidad del predicador. Cuando nos usamos a nosotros mismos como ejemplo, hay que tener cuidado con algunas cosas. En primer lugar, si usas demasiado esto de a mí me pasó, yo hice, yo habría hecho, a mí se me ocurre, yo les sugiero, yo tuve esta experiencia. Si hacemos demasiado eso, la persona al final dice, pucha, este tipo de lo único que me habla es de sí mismo, de su vida, de lo extraordinario que le pasa, todo lo que vive. Ya estoy aburrido de escucharlo a él. Quiero cosas que sean más relacionadas conmigo, dice las personas. Y es natural. Hay personalidades un poco más egocéntricas o narcisistas, y es un problema, pero que hay que tratar, hay que trabajar, ¿no es cierto? Pero cuando estas personalidades están un poquito descontroladas, tienden a ser muy autorreferentes en las predicaciones. Entonces, hay que tener ojo con eso. Otros predicadores utilizan esto de ser autorreferentes mostrando sus fracasos, ¿no es cierto? Y para no verse superiores a la gente. Y la verdad es que eso no es una mala forma, siempre que el fracaso sea algo que te ha ayudado, has aprendido y que finalmente la ayuda de Dios hizo que pudieras salir adelante. No es malo, pero úsalo con moderación. Porque si finalmente vamos de fracaso en fracaso y todo el tiempo estamos mostrando, miren lo malo que soy, lo perdedor, hice esto, fui un estúpido, hice este otro error y la embarré acá y miren las consecuencias que he tenido, la gente dice, bueno, si el tipo no aprende, si para él no le funciona la Biblia porque parece que puro mete la pata, ¿por qué me está predicando a mí? Si la verdad es que yo tengo menos errores en mi vida que él. ¿Te das cuenta? Entonces, lo autorreferente puede salir el tiro por la culata. Y si nosotros hablamos de puros éxitos nuestros, entonces también nos colocamos en una forma de superioridad que achata a la gente y cae mal. Como te digo, ser autorreferente es un problema en la predicación. Hay que usarlo cuando corresponde, no muy seguido, y tratando de demostrar siempre lo positivo que ha sido esta situación en mi vida y que por tanto puede ser positiva en tu vida también. Nunca una situación no arreglada, por favor. Con eso buscamos, cuando buscamos, ¿no es cierto?, ilustraciones, ejemplos, lo que sea, abarcar los 3 canales cognitivos de las personas, o sea, no solamente que estén escuchando el canal auditivo, sino que vean cosas. A lo mejor les ponemos una ilustración, una imagen o un pequeño video, ¿verdad?
Entonces, lo visual. Y cuando les llevamos a usar su imaginación, estamos hablando del método kinésico, o la forma, el canal de aprendizaje kinésico, o kinestésico le llaman algunos también. También podemos usar cosas táctiles, ¿verdad? Y si estamos hablando de la Biblia, del origen de la Biblia, podemos llevar a lo mejor, si tenemos en casa un rollo antiguo o o el texto hebreo o griego, y mostrárselo, entonces la gente lo tiene en sus manos, lo toca, y eso para los kinésicos es muy importante. ¿Me sigue? O sea, usar formas que ayudan. Traer la enseñanza al ambiente del oyente para preparar la aplicación. Eso es lo que tratamos de hacer. Una ilustración puede ser, por ejemplo, una narrativa, una historia, una anécdota a imaginar. Puede ser real o no. Si no es real, di que no es real, que no la viviste, que es una situación inventada o imaginada. ¿Ya? Si es una situación real, dilo también. Me pasó, supe de, leí que le ocurrió a tal persona, etc. Puede ser una figura o una imagen, ¿no es cierto? Algo proyectado, o traes un cuadro, o lo que sea, una figura. Puede ser un video. Hoy en día los medios audiovisuales están a la orden del día, entonces hay mucho material. Puede ser música. Me acuerdo un mensaje en que puse una canción muy particular y eso fue de enorme bendición para las personas, porque calzó justo con el tema y tocó el corazón de la gente y me permitió, por tanto, hacer una mucho mejor aplicación del texto. ¿Te das cuenta? Así que aquí hay para regodearse mucho, pero tiene que estar bien conectado con la enseñanza para dejarla más clara, para llevar a la aplicación, y todo esto muy bien conectado con la idea central. El uso de las ilustraciones y otros métodos o medios audiovisuales, la función es aclarar el significado de lo que estamos explicando para facilitar la aplicación. Otra función que tienen esto de las ilustraciones, chistes, ejemplos y tanta forma que uno puede usar es para una especie de reciclaje del cerebro. Porque ya te dije, el cerebro humano no es capaz de mantener la atención fija por mucho tiempo. La verdad es que nos vamos desconectando después de pocos minutos. Algunos no llegan ni siquiera a 5, logrando mantener muy fija la atención. Los más expertos, o sea que tienen mucho entrenamiento en escuchar discursos, pueden mantener la atención tal vez 10 minutos, pero todo el mundo se va yendo. No es que se quede dormido, el cerebro se va yendo, se va desconectando. Y estas ilustraciones hacen esta función. Vamos explicando y el cerebro se va desconectando. Y entonces, cuando se va desconectando, le ponemos otra, ¿verdad? Otra ilustración aquí. Y eso el cerebro lo lleva hacia arriba nuevamente. Y se vuelve a desconectar y entonces lo llevamos hacia arriba nuevamente. ¿Con qué? Con otra cosa, una ilustración, un ejemplo, un chiste, lo que sea. Pero es una forma de mantener activo el cerebro. Eso es lo que se hace, porque de lo contrario lo vas a recoger aquí abajo. Y ahí a lo mejor ya lo perdiste. Entonces hay que, mientras va bajando la tensión, la vuelves a retomar. Por eso hablé en otra clase de que necesitamos este ritmo homilético. Vamos explicando, vamos aplicando, vamos introduciendo ejemplos, ilustraciones, historias, chistes, cualquier cosa que ayudan, no cualquier cosa así porque sí. O sea, vamos a hablar ahora de un hipopótamo, no tiene nada que ver con la historia. Algo que tenga que ver, pero que cambia la atención. ¿Bien? ¿Me va siguiendo? Toca además otros canales de aprendizaje, como ya lo dije anteriormente. Tipo de ilustraciones que te puedo recomendar. Las comparaciones son sumamente útiles. El amor es como el pegamento. Y ahí la gente empieza a imaginar pegamento. Pero yo estoy hablando del amor. Y eso es una comparación, un símil. Jesús usó constantemente esto. ¿A qué compararé el reino de Dios? Dijo Jesús. Y se lanzó con las parábolas de Mateo 13. Esa es la manera. ¿A qué compararé?
Una segunda comparación, la labor del Espíritu Santo es como ríos de agua viva. Eso lo dijo Jesús en Juan capítulo 7. Entonces, así funciona esto. Las comparaciones nos ayudan, es como que lleva a la mente a otro lugar y se produce esta conexión. Casos concretos de la vida o personajes bíblicos, como por ejemplo, supe la siguiente historia, o me pasó a mí, ahí es un ejemplo mío, ¿verdad? Pero supe tal historia, la leí en el diario, la leí en un libro, me lo contó un amigo, supe algo. Entonces es una historia real. O recordemos lo ocurrido con el patriarca tal en Génesis, la vida de Abraham, la vida de Jacob, la vida de José. Cualquier cosa bíblica también es una forma, porque voy comparando el texto de un pasaje con el texto de otro pasaje, donde se vivió tal vez una situación similar y fue resuelta por el personaje bíblico de una manera que nos puede ayudar con la explicación de este otro pasaje. Eso es una comparación también. Hay muchas formas, muchísimas formas. No hay una sola y debes encontrar la más apropiada siempre. La que ayuda al desarrollo de tu mensaje, de las enseñanzas, de las aplicaciones y que todo va conectado con la idea central. Muy bien. Al usar ilustraciones, por favor, hay que tener cuidado con algunas cosas. En primer lugar, cuando tocan las emociones, sé cuidadoso con eso. Hay que ser cuidadoso de que no sean inapropiadas, que no produzcan rechazo o desagrado, o que sean tan potentes que la enseñanza pase a un plano secundario. Una vez estaba en una predicación y el predicador se le ocurrió decir que el mover del Espíritu Santo es como una ola del mar. Interesante comparación. Y después, para hacerlo más claro, usó una ilustración y la proyectó, ¿no es cierto?, con el retroproyector. Y lo que puso es lo que pasa después de que ha venido un tsunami. Y un tsunami deja la tremenda destrucción. Entonces dijo, esto es una ola, así es el poder del Espíritu Santo. Pero la verdad es que distrajo completamente, porque quería hablar del poder y transformó la atención de la gente en imágenes de destrucción, de desolación. Y como en Chile además estamos súper acostumbrados al tema de terremotos, tsunami, cosas así, nos trajo a cada uno de nosotros historias, imágenes, recuerdos que no son gratos. Y por tanto la embarró. Debió haber tal vez mostrado una linda ola y un hombre o una mujer haciendo surf y con la cara llena de risa, o sea, montar la ola del Espíritu Santo. Habría sido una linda ilustración, pero se equivocó en lo que mostró, aunque tenía una buena intención y una buena comparación. El Espíritu Santo se mueve muchas veces como si fueran las olas del mar, una sobre otra. Así pasa. Cuidado cuando se utilice el humor, que sea fino, que no sea a costa de alguna persona, no te burles de personas, no uses gordo, flaco, feo, chico, alto, roñoso, gangoso, no te rías de nadie, jamás, no utilices asuntos de género, etcétera. No a costa de personas, nunca de doble sentido. Chistes de doble sentido siempre van a caer mal en la iglesia, siempre. Y no es apropiado, además. Si el predicador usa un chiste de doble sentido es porque su mente tiene eso, está pensando en eso, y no es correcto tampoco. Cuidado con las ilustraciones desconectadas, como la que ya he mencionado. Ocurre con frecuencia cuando se improvisa. A mí me pasa. Yo tengo que cuidarme de la improvisación, porque de pronto, por tratar de explicarlo sobre la marcha, digo algo y tal vez lo que dije no era lo más apropiado y desconecté. Tengo que cuidarme mucho de eso. Pasa. Y por tanto se los advierto. Cuando una persona improvisa y se trata de poner un ejemplo que en lugar de aportar y explicar, distrae. ¿Ok?
Y cuidado con incluir demasiadas ilustraciones o historias paralelas. Ocupan mucho tiempo y distraen del contenido del pasaje. Las historias cumplen su función, las ilustraciones, los ejemplos cumplen su función, pero no pueden ocupar la mayor parte del tiempo de la enseñanza. Como hoy día, por ejemplo, puse muchísimos ejemplos y eso puede distraer, puede haber sido mal hecho si al final la enseñanza que estoy dando hacia el final no es lo esencial. Claro, pude haberme equivocado, pero en mi criterio, después de haber estudiado esto, porque no lo estoy haciendo a tontas y a locas, no estoy improvisando ahora, en mi criterio, estas ilustraciones de mal uso del texto que por tanto producen una mala enseñanza y malas aplicaciones son necesarias, eran necesarias antes de llevar simplemente a decirte haz esto, esto y aquello. También tengo que decirte cuidado con algunas cosas que son trampas típicas, comenzando por el estudio y después por esto de las ilustraciones. Y finalmente, última lámina para hoy, cuando llegamos a la aplicación, podemos hacer preguntas para que el oyente haga su propia aplicación de la situación. Eso es una forma muy entretenida de aplicar. También podemos señalar directamente lo que el pasaje demanda para hoy. Son dos formas. La pregunta le dice a la gente, ¿qué harías tú? Y con eso tiene que trabajar la enseñanza, lo que entendió y decir, yo haría esto. Tal vez no lo va a decir fuerte, pero lo está pensando. Y eso es interesante, importante. Otra forma es decirle directamente, 1, 2, 3. Lo que tú debes hacer es A, B y C. ¿Ya? Por ejemplo, preguntas. ¿Qué significa esto para tu vida hoy? ¿Qué debes hacer para poner en práctica esta enseñanza? ¿Qué cambios debes hacer en tu vida? ¿Qué se te ocurre? Ponlo por escrito. Trabajemos esto juntos. Les doy 5 minutos para que lo escriban al lado del pasaje o en su cuaderno. Hagan ahora ustedes la aplicación. Imagina cómo afectará tu vida hacer cambios, estos cambios necesarios. ¿Cómo resumirías lo aprendido para compartirlo con otros? Ahí tienes otra pregunta interesante. ¿Con qué personajes de la historia te identificas? ¿Qué hicieron ellos bien o mal? ¿Y qué harías tú? ¿Qué vas a hacer tú? Todas esas preguntas sirven enormemente para la aplicación. Versus esta otra forma, acá, ¿no es cierto?, señalar directamente, donde uno dice ahí simplemente, mira, de acuerdo a lo que te he enseñado, de acuerdo a lo que hemos visto y que yo creo que todos hemos entendido, lo que debemos hacer es 1, 2, 3. Lo que el Señor nos pide que hagamos es, y no vayas a pensar que no estás incluido, tú y yo tenemos que hacer esto, esto y aquello. Propongámonos hacer, en este año que comienza, propongámonos hacer 1, 2, 3, 4. Hagamos esto y van a cambiar grandes situaciones en nuestra vida. Eso es aplicación en términos directos. La indirecta son las preguntas donde invitas a las personas a hacer sus propias conclusiones y sus propias aplicaciones. Amén. Eso es todo por hoy. Que el Señor te bendiga grandemente. Padre, yo te ruego que la enseñanza de este día tú ahora la puedas clavar en nuestros corazones para que no la olvidemos y que sea pertinente en este trabajo que queremos hacer para la extensión de tu reino. Oro por mis hermanos y hermanas que están viendo este video, que tú les bendigas siempre. Y lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos en la próxima.